Migala. Primero vamos a dejar claro que vamos a hablar de la familia occidental. La familia tradicional que surge, o la idea de esta, surge a inicios del siglo XX. O sea, hace rato hablabas del asunto de la revolución y la necesidad de mandar este mensaje de normalidad de nuevo en México, sobre todo en México, ¿no? Cosa que pasa también en Latinoamérica después de las dictaduras o dentro de las dictaduras. Tiene que se mandarse este mensaje que replicamos de Estados Unidos, en el cual el modelo familiar estadounidense es el que se quiere aplicar en países como México. El de los picapiedra. Sí, el de los picapiedra, tal cual, los picapiedra. O sea, entonces todos tenemos que ser los picapiedra, en el cual el marido sale a trabajar, la esposa es ama de casa, sus aventuras suceden solamente en el espacio de su casa y en la cocina y con la mejor amiga, que también es otra ama de casa, y los dos hombres regresan a trabajar con el perro. Recuerde que solamente pueden tener un perro, no pueden tener dos. Ni gato. Tienen a Dino y se acabó, ¿no? No he pensado eso, pero siempre que... Pinche arquetipo, ¿no? Los picapiedra. Siempre que aparece el espacio de trabajo de Pedro Picapiedra es una rareza, es porque algo especial pasó ahí, pero sus aventuras pasan en la casa. De hecho, la serie comienza, el intro comienza cuando soplan el silbato de que se acaba el turno de trabajo de Pedro Picapiedra, y Pedro Picapiedra dice, ya, badabadu, y se va para su casa, porque ahí comienza mi vida. Las horas que le estoy rentando a mi jefe, esas no son mi vida, eso es el trabajo. Sí, el trabajo es una tortura para Pedro Picapiedra, ¿no? Ajá, y es normal, así es la familia. 8 horas del día no son mías, son de alguien más. Y trabajó precisamente para esta familia, para sostener a mi familia. Entonces, este modelo de los picapiedras se quiere implementar, o se trata de implementar, en sociedades tan convulsas como lo es la sociedad mexicana después de la Revolución. Y es hasta que llega Miguel Alemán, sobre todo en México. Este Miguel Alemán, reformista, constructor, que sí voltea al sueño americano y tratar de implementarlo en México, que se empiezan a dar estas dinámicas, que se empiezan a replicar sobre todo en las grandes ciudades, estas dinámicas de la familia occidental, ¿no? O de este modelo de familia occidental estereotípico. Hace rato hablábamos de cómo el mercado permite la inclusión de las mujeres dentro del sector productivo, y eso también cambia las propias dinámicas familiares. Pero lo que es un hecho es que el modelo familiar en el cual estamos metidos hasta estos días es ese modelo de familia tradicional. Este modelo de familia tradicional, ¿qué quiere decir familia tradicional? Heteronormativa, patriarcal, capitalista, cimentada en el consumo, cimentada en las vacaciones en la playa, en el auto, o sea, la aspiración de la clase media, ¿no? Entonces, esa es la familia que nos han vendido que tiene que ser. Entonces, frente a esa familia que nos han vendido que tiene que ser, los individuos chocan con la realidad. Y entonces, cuando chocan con la realidad y se dan cuenta que México es una cosa bien distinta, es cuando empiezan los verdaderos conflictos con respecto a lo que creían que debían ser y lo que terminan siendo. Hace rato daba el dato y les preguntaba el tipo de familias que pensaban que era más común en México. ¿Cuál es el tipo de familia más común en México? El 50% de las familias mexicanas... La familia michoacana. Es la familia michoacana. No, la familia burrón. El 50% de la familia mexicana sí responde a esta estructura familiar, pero solamente menos del 26% son la familia en la cual es papá, mamá e hijos. ¿Okay? ¿Cuánto? 26%. A la verga. 26% es papá, mamá e hijos niños. De ahí se desprenden otras variantes, que son papá, mamá, hijos adolescentes, papá, mamá, hijos mayores, ¿no? O sea, esas son las vertientes. Entonces, la otra son los tipos de familia en los cuales que les llaman, ahí se me fue el concepto, son familias en desarrollo. Okay. Las familias en desarrollo son aquellas en los que están los individuos, que son, prácticamente las familias en desarrollo son el otro 50%, son casi cerca del 46%. 46% que es una familia en desarrollo, madres solteras, familias extensas, o sea, familias extensas, el ejemplo que ponía el Hobbit al inicio, ¿no? O sea, de una familia compuesta con tíos, primos, abuela, abuelos, como los Buen Día. Ajá. 100 años de soledad. Sí, así mero. Hay que distinguir, ¿no? Porque todo el mundo tiene ese tipo de... Todo el mundo tiene estos lazos.
o en general, ¿no? Todo el mundo tiene un tío, o cualquiera podría tener un chingo de primos. El asunto es qué relación de reciprocidad tenemos con ellos. O sea, podríamos tener muchos parientes sanguíneos y no tener ninguna reciprocidad hacia ellos, o podríamos sí tenerla. Y me parece que ese es el grueso de las familias mexicanas, que sí tienen algo que ver en tanto convivencia espacial, temporal y económica con otras personas que no son como su familia directa sanguínea, ¿no? Sí, y a ver, cuando estamos hablando de este 50% de familias en las cuales sí hay hay presencia de los dos padres, aunque sean familias ampliadas, o sea, donde los hijos ya crecieron, y no quiere decir que no tengan familia, o sea, no quiere decir que solamente sean ellos, quiere decir que la estructura familiar, el lugar donde habitan, es papá, mamá e hijos, ¿no? O sea, porque eso también determina mucho, o sea, nosotros, por lo menos en su caso, ¿no? O sea, bueno, no sé ustedes, pero en mi caso, perdón, yo tengo chingo de primos, chingos de tías, pero no son familia porque digamos que se perdió el contacto, ¿no? O sea, hay un emparejamiento consanguíneo, pero hasta ahí. Pero nunca vivimos juntos, ¿no? Pero mi familia siempre fue de este segundo grupo en el cual si hay presencia de papá y mamá, sí. Aunque mi papá, no era mi papá, pero me crió como mi papá. O sea, no mi papá biológico, pero me crió como padre, ¿no? Sí. O sea, entonces yo lo reconozco como padre. Y de repente siempre hacemos el chiste en mi familia que había como personajes de temporada, güey. Sí. O sea, de repente mi hermana conocía a una amiga y esta amiga, güey... Ahí estaba todo el día. Le daba el asilo. O sea, escapaba de su casa y mi mamá le daba asilo. Y de repente otro güey que no tenía dónde ir, que llegó una temporada. Y así tuvimos como 5 personajes por temporada, güey. Uh-huh. Que vivían ahí en la casa donde vivíamos todos, ¿no? Hey. Entonces es increíble cómo esta composición familiar pareciera que es la que norma realmente al país. Ahí anoté, ¿no? En mis apuntes de esta madre anoté los tipos de familia que existen actualmente en Occidente, en México, por ejemplo. Y fíjate, o sea, uno piensa en la familia nuclear, como papá, mamá, hijo, hija, y esa es una de 8 o 9 que hay. Esa es la familia nuclear, la familia extensa, que es papá, mamá, hijo, hija y otros parientes consanguíneos o afines. Ajá, abuelos. Si ya tienes ahí de arrimado al abuelo, que ya tienes ahí al tío, o que si lo vas a ver. Familia monoparental. Esa también es el gran promedio. La del papá luchón o la mamá luchona. Es un mono. Sí. Familia homoparental es donde los tutores son del mismo sexo, ¿no? Una pareja de hombres o de mujeres. La familia de padres separados también es bastante obvia, ¿no? O sea, los padres separados y se pelean la custodia de los hijos o tienen un régimen ahí de compartimiento de la custodia de los hijos. Familia ensamblada, que es la que tú tenías, Santo. Una familia reconstituida o ensamblada, donde una persona que no es como el padre sanguíneo o la madre sanguínea y que se mezcla con los de ellos, ¿no? Ajá, y se mezcla con los hijos de los otros y de repente se anexan nuevos, ¿no? Ajá. Hay una que se llama familia de acogida, que es con los hijos adoptivos, donde los menores no tienen relaciones de sangre, ¿no? Pero sí la tienen de manera legal o tienen una política de asilo con ellos, aunque no vaya a ser para siempre, pero te cuidan ahí durante digamos, por ejemplo, una emergencia sanitaria o una emergencia bélica. Te refugias, ¿no? Como con una familia. Uh-huh. Como pasaba con los terremotos, ¿no? Aquí. Y la familia sin hijos, que ya nada más es la pareja. Fíjate, y esa pluralidad me parece bastante significativa en cada una de sus menciones. O sea, yo pienso que se distribuyen de una manera bastante equitativa todos los tipos de familia y que la familia nuclear, atómica, biparental, es nada más una excepción, una idealización completa. Sí, o sea, cuando estamos hablando que 3/4 partes del país no son así. O sea, es increíble que un porcentaje minoritario, o sea, este cuarto del país, clame por un modelo familiar inexistente. Ajá. O sea, eso es lo que más saca de onda, ¿no? O sea, usted voltee con sus amigos o inclusive voltea a su propia familia. ¿Qué tipo de familia conoce que sea la típica familia heteronormativa, sí, patriarcal? O sea, que conoce que sea papá, mamá, hijos y perrito, ¿no? O sea, son pocas. Yo creo que en mi vida, o digo, no es para ejemplificar la situación a través de mi vida, lo tomo como ejemplo personal. Creo que si he conocido una familia así, es un chingo, güey. O sea, ya es lo máximo. Y es una ex. Fuera de ella, o sea, una ex y una chava. Uh-huh. Fuera de ellos, güey, familias
están compuestas de todo, de todo. No, mi familia sí era así. Yo era del 25%, ¿no? Pero actualmente, pues yo vivo solo. Y tengo una relación con mi madre tan estrecha como la tengo con ustedes dos. Así de pronto. O sea, es como muy aislada la situación. Sí, tú, Hobbit, ¿cuántas familias conoces todavía bajo el esquema tradicional? En la primaria, mi mejor amigo era un güey que se llamaba Jorge. Tiene sentido porque su papá era el profesor de inglés. Era un inmigrante de los Estados Unidos. Entonces vivía con su esposa y con su hijo en un departamento de La Portales. Bueno. Y ya. Es la única que conozco así. Una. No, es que es interesante esto porque estaría chido empezar a problematizar de eso. Hay muchas cosas que decir. Estamos bombardeados todo el tiempo por la idea de la familia tradicional, que al parecer no es una media o no es una norma en el país. Y Sí, quiero pues pensar sí. que en Latinoamérica es la misma circunstancia. Y estamos bombardeados por esta publicidad en la cual aparece papá, mamá y los hijos como algo aspiracional. ¿Sabes quién también? Mi primera novia vivía con su papá y con su mamá, pero su papá tenía otra familia. Y esa era una fuente profunda de sus resentimientos. No, ahorita hablamos de eso, de la casa chica y la casa grande. Y cómo está por eso. normalizado en México. Sí, como hombre es como, ay, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que No, se sí está cabrón. ¿Sabes qué pasa? En los funerales se encuentran. O sea, eso siempre pasa con esas familias. Pero bueno, Qué loco. el punto es que estamos siendo bombardeados sobre un modelo tradicional de familia que al parecer está desapareciendo, que Ajá, al una idea parecer que no tú es no una cumples, media en el país y que aún así los individuos se esmeran en cumplir. O sea, que aún así los individuos sueñan con ello. Es muy común encontrarse gente que aspira a este modelo familiar. Porque lo han visto precisamente en las series, en las películas, en todos lados lo ven bombardeado. Se ven bombardeados porque ese tiene que ser el modelo que deben de seguir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, un amigo decía esta frase, ¿no? O sea, es que ya me tengo que casar. Le digo, ¿cómo que ya te tienes que casar? ¿Por qué o qué? Es que no, pues es que yo quiero formar una familia. ¿Y por qué quieres formar una familia? Dice, porque siempre me he tenido ganas de tener una familia. Siempre ha sido mi aspiración tener una familia, ¿no? Ah, como Carlito Nobody. Fíjate, me acuerdo mucho de eso porque lo dijo en la universidad y es muy, o sea, me quedó grabado ese pedo. Dice, es que a mí me gustaría tener una familia, así, una casa como la de los Simpsons. Y yo así de, ¿Qué? verga, o sea, entonces, o sea, los Simpsons son cagados, ¿no? Pero este güey compró el modelo familiar de los Simpsons. O sea, Es que es una caricatura, ¿no? sí, exacto, sí, o sea, que representan un porcentaje, ¿no? Porque también en Estados Unidos las composiciones familiares son muy raras, ¿no? Sí quiero O sea, una Navidad quedarme sin el bonus del trabajo y entonces irme a apostar todo mi dinero a una carrera de perros y al final quedarme con un perro. Está cabrón. O sea, en Estados Unidos también es muy notorio, sobre todo en las zonas marginales, que las familias son familias que se componen de diversos individuos, ¿no? Ujú. O sea, el chavo que huye del gueto y se le dan asilo en otra casa y ahora forma parte de la casa. O sea, esta idea de la vida en los suburbios, sabemos que solamente responde a una realidad de Estados Unidos. Pero bueno, entonces, ¿qué críticas podemos hacer sobre eso? Pues primero darnos cuenta que el modelo familiar que estamos replicando, o la aspiración del modelo familiar, es un modelo que va de salida. O sea, tal vez no ahorita, o tal vez no en 20, 30 años, pero lo que es un hecho es que en México la media así no es la forma en la que se construyen las familias. Las familias se construyen de múltiples formas. Yo sé que va a haber mucha banda clase media que en este momento va a decir, no, mis papás sí son así, o yo sí quiero ser así, o sí va a ser así. Sí, pero el grueso de la población profundamente pobre, que necesitan estar hacinados para compartir un espacio, no lo ven así.